El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre. Escucha algunos consejos junto a María Cristina para llevar una vida familiar guiada por la palabra de Dios. Aquí comienza Educando Bien. Hola, damos gracias al Señor por este tiempo que nos da de poder volver a juntarnos nuevamente en este programa Educando Bien, y saludamos a cada uno de nuestros hermanos, a cada uno de los amigos también, y a todos aquellos que son nuevitos también y hace poquito están escuchando la emisora. Que sea un tiempo de bendición para ustedes poder seguir aprendiendo en este espacio Educando Bien. Damos gracias al Señor porque estamos comenzando nuevamente un nuevo episodio, una nueva temporada y un nuevo tema también que se llama el papel de la iglesia en la educación cristiana. Vamos a tener 6 capítulos, los cuales los vamos a estar profundizando junto a nuestro invitado, y el primer capítulo, el primer tema, se llama La iglesia como pilar en la formación espiritual. Damos gracias al Señor porque en esta oportunidad tendremos a nuestro invitado que nos acompaña, el pastor Manuel Rivas, y para conversar sobre este tema vamos a conocerle un poquito. Él está en el ministerio desde el 2007, realizó una maestría también en predicación expositiva y actualmente está finalizando una maestría en consejería bíblica. Además, es licenciado en educación y profesor de educación media en química. Está casado con su esposa Marta y ya tienen 2 hijos. Así que le damos la bienvenida al pastor y estamos contentos de poder tenerle aquí también para poder aprender y seguir realizando esta situación de poder conversar temas muy importantes para todo el pueblo cristiano. Bienvenido, pastor Manuel Rivas. Muchas gracias, hermana María Cristina. Muy contento de poder estar acá en este tiempo con ustedes, con el ministerio, y poder aprender juntos qué es lo que la palabra de Dios nos dice acerca de este tema tan importante del rol de la iglesia en educar, formar y también a los creyentes, ¿no es cierto?, de este tiempo que el Señor nos ha puesto, el siglo XXI. Amén. Gracias, pastor, por estar aquí. Y bueno, nuestro primer tema que vamos a tocar nosotros justamente es la iglesia como pilar en la formación cristiana. Es el primer tema que nosotros vamos a estar profundizando aquí con el pastor. Y como mandato el Señor nos ha dejado también en donde dice Mateo 28, 19 al 20, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sabemos, pastor, que el deber nuestro es hacer lo que hizo el Señor también, guiar a otros a Cristo y capacitarlos también para la palabra de Dios, como lo dice aquí en Mateo 28 del 19 al 20. Indica que tenemos esa relación de aprendizaje después de nuestra salvación, cuando aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, y estamos comprometidos nosotros a aprender justamente estas cosas divinas del Señor, necesarias para nuestra vida. Entonces, como primera pregunta yo le quiero hacer a usted, pastor, es ¿por qué es importante que la iglesia participe justamente en esta educación cristiana? Muy buena pregunta, hermana María Cristina. Creo que una respuesta corta sería porque el Señor así lo manda. Y pienso que para nosotros los creyentes eso ya es suficiente, ¿sí? Pero claramente queremos profundizar. En ese pasaje que usted leyó de la Gran Comisión podemos darnos cuenta que el Señor dice que toda autoridad le ha sido dada. Él nos muestra que Él tiene la autoridad para mandar a su iglesia. Y luego, cuando Él explica en qué consiste este mandato, Él señala, en la versión NBLA, vayan pues y hagan discípulos. La palabra que ahí aparece de hagan discípulos significa discipulen. El Señor nos está diciendo, esto es lo que quiero que haga la iglesia, discipulen. Y aparece como un mandato. De tal manera que la Gran Comisión nos dice
que no es que nosotros hagamos discípulos en realidad. Obviamente el Señor va formando el carácter de la persona, pero la iglesia debe discipular. Y eso se explica ahí también en el pasaje, en el versículo 20, que dice enseñándoles. Entonces, volviendo a su pregunta, el Señor nos está mandando. En la Gran Comisión aparece que el objetivo del Señor para nosotros como iglesia es discipular. Y eso de discipular implica enseñar todas las cosas que Él nos ha mandado. Entonces, no podemos compartir el Evangelio, no podemos tener una vida de iglesia si es que este factor tan importante que es la enseñanza no está presente. Es algo que no podemos obviar. Y mientras estaba estudiando esto, hermana María Cristina, pensaba un poquito en qué han hecho hermanos a través de toda la historia de la iglesia. Y eso nos ayuda a nosotros que vivimos en el siglo XXI. Y estaba leyendo que, por ejemplo, después del primer siglo, desde el año 100 en adelante, lo que se llama a veces el período de los padres de la iglesia, ellos establecieron escuelas que le llamaban escuelas catequéticas. Y uno escucha esa palabra catecismo y uno dice, ¿qué significa eso? En realidad era un sistema de preguntas y respuestas. Se hacía una pregunta, por ejemplo, ¿quién es Dios? Y esa pregunta luego se respondía y se respaldaba con versículos bíblicos. Entonces ya los cristianos del segundo siglo, ellos empezaron a establecer escuelas, porque recordemos que había muchas personas, muchos creyentes que no tenían la capacidad de leer, y a través de estas escuelas ellos fueron aprendiendo. Por otro lado, los sermones que utilizaban siempre tenían un fin de ayudar a las pequeñas iglesias a aprender la palabra de Dios. Recordemos que el Evangelio comenzó con todo este mundo israelita, el Antiguo Testamento, y mientras se iba esparciendo, tal como nos sucede el día de hoy, uno no conoce mucho de esa cultura, tenemos que aprenderla. Y eso continuó, hermana María Cristina, en el periodo de la Reforma, Lutero y Calvino, ellos también establecieron discipulados catequéticos. Una vez que habían dicho, estas son las bases del Evangelio, ellos dijeron, ¿y ahora cómo enseñamos esto a las personas? Me llamó mucho la atención que incluso Martín Lutero le pedía a los líderes, pastores que estaban recién saliendo, que hicieran un catecismo enfocado en niños, muy sencillo, muy simple, claro y práctico. Y de hecho, él mismo escribió uno que se llama El Catecismo Menor de Martín Lutero. Y siempre el objetivo era esto que decíamos, enseñar. Bueno, en definitiva, yo pienso que sí, que es una labor que está en la palabra de Dios el enseñar, es un mandato del Señor, y muchas veces sucede que lo podemos descuidar, esto de la educación cristiana. Sabemos que el culto principal en nuestras iglesias es muy importante, pero no va a ser suficiente para formar a las nuevas generaciones de creyentes. Y si bien el sermón que se da el día domingo es irreemplazable, eso tiene que estar siempre, tiene que ir acompañado con otras cosas más. Eso. Amén. Muy buena acotación la que hace usted, pastor, acerca de poder aprender de esa manera, porque así también nosotros impulsamos más el compañerismo de los hermanos, a la adoración también a nuestro Señor. El servicio también, que hay diferentes servicios que tiene cada uno dentro de la iglesia, y el conocimiento también de la gracia del Señor en nuestra vida, muy necesario para poder aplicarlo y para poder aprenderlo también. Bueno, Dios quiere que todos los que formamos la iglesia, porque cada uno de nosotros somos la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, es su cuerpo, que estemos ahí capacitados justamente, cada uno de nosotros, para servir y dar instrucciones a los creyentes. Pero también vemos que el Señor también, como lo dice ahí en Efesios 4, del 11 al 13, que Él mismo constituyó, dice, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo,
hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el deseo de nuestro Señor, que lleguemos justamente todos a la estatura y a la plenitud de Cristo. Entonces, pastor, ¿qué responsabilidades tiene la Iglesia justamente en la formación de los creyentes? Bueno, como decíamos en el pasaje anterior, el Señor nos da un mandato, ¿no es cierto? Discipulen. Y eso incluye, enseñen todas las cosas que yo les he mandado. Ya ahí nos muestra que tenemos una responsabilidad ineludible. Hermana María Cristina, me gustaría un poquito contar algo de mi propia experiencia como creyente, no como pastor. Conocí al Señor en el año 91, estaba en el colegio, un compañero me invitó, era la primera vez que yo asistía a una iglesia cristiana, y bueno, teníamos la clase de la escuela dominical, era muy, muy interesante. Sin embargo, ese primer periodo no hubo alguien que me tomara, ¿no es cierto?, y empezara a ayudarme en mi vida cristiana, saber qué sé o qué, empezar a leer en la Biblia, por ejemplo, cuáles eran las tentaciones que iba a vivir como nuevo creyente, y distintas áreas. Pienso que ese testimonio puede reflejar también lo que ha sucedido en los primeros años de muchos de nosotros como cristianos. No hubo alguien que nos discipulara, que nos guiara en nuestra vida cristiana. Y como usted señala, el libro de Efesios nos está dando a entender algo muy, muy importante que el apóstol Pablo nos está diciendo. Él señala en el capítulo 4, en el versículo 11, que él le dio regalos a la iglesia, y estos regalos que dio son personas. Habla de apóstoles, profetas, y luego al final termina con pastores y maestros. Y uno se pregunta, bueno, ¿y cuál es el objetivo de estas personas que son regalos para la iglesia? Y el versículo 12 comienza con esta frase, a fin de, o con el objetivo de, con la meta, con el propósito de capacitar a los santos, dice la NBLA. Y creo que eso es interesante, porque si pensamos en los líderes de la iglesia, una de las responsabilidades que tenemos es capacitar a los santos. Luego el versículo nos va explicando por qué los líderes deben capacitar a los santos. Y dice, lo debemos capacitar para la obra del ministerio. Y eso es muy interesante porque la verdad es que la mayoría de los hermanos que están en las congregaciones, que van el día domingo, que asisten de manera regular, dicen, el pastor es el ministro y él hace el ministerio. Pero este pasaje, si usted lo lee bien, dice que los santos, es decir, toda la iglesia, hace la obra del ministerio. Y a mí me llama mucho la atención eso, hermana María Cristina, porque aquí ya nos va ayudando a entender la responsabilidad. No es responsabilidad de nosotros los líderes hacer todo el ministerio, sino que es responsabilidad nuestra, dentro de otras cosas más, capacitar a los santos para que todos los santos hagan la obra del ministerio. Y piensen un poquitito, hermana María Cristina, cuando uno lo ve así, uno entiende bien por qué el Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia, y como Pablo dice, nosotros somos su cuerpo. Y cada cuerpo es un miembro. Y cuando Pablo habla de los miembros en Primera de Corintios, si usted lo recuerda, habla, por ejemplo, de la mano y del pie. Habla del ojo y del oído, como ejemplo, ¿no es cierto? ¿Y qué se puede dar cuenta uno de esa ilustración que está haciendo Pablo? Es que él está hablando de partes de nuestro cuerpo que cumplen una función, y que cuando esa parte no está, imaginemos a una persona que pierde una mano, que pierde un ojo, todo el cuerpo pierde. Y yo lo pienso así, hermana María Cristina, en una iglesia local. Cuando algunos de los hermanos que integran la iglesia local no están haciendo la obra del ministerio que les corresponde a ellos, obviamente, todo el cuerpo también se va a afectar. Entonces, me parece a mí que el mandato está claro. La iglesia, a través de sus líderes, debe capacitar a todos
sus miembros para que todos hagan la obra del ministerio. Un último comentario de eso es que luego de que Pablo habla de eso en el versículo 12, al final de ese versículo dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, cuando todos los santos hacen la obra del ministerio, el cuerpo de Cristo completo va siendo edificado. Yo creo que es hermoso verlo de esa manera. Así es, me recordaba de Pablo, él también cuando entregaba la palabra del Señor, él también colocó ahí a Timoteo, a su aprendiz a Timoteo, a enseñarle, y le dijo a él que no tuvieran en poco su juventud, sino que llevara el Evangelio, que lo entregara, todo lo que había recibido él, que también lo compartiera con otros. Esa es la misión y la labor también de cada uno de nosotros. Es hermoso cómo el Señor nos capacita, cómo el Señor nos entrena, cómo el Señor nos da las herramientas necesarias para que nosotros podamos salir al mundo y poder predicar estas buenas noticias que Él ha compartido con nosotros. Cuando son buenas noticias, son buenas decirlas. Cuando nosotros nos colocamos frente a la pantalla de un televisor, muchas veces son noticias que no quisiéramos escuchar. Pero estas son buenas noticias que el Señor nos ha entregado y que debemos nosotros compartirlas. Bueno, cuando el Señor nos dio este mandato también de poder ir y predicar este evangelio a todo el mundo, también nos dejó otra enseñanza. Yo creo que es otra instrucción o otra tarea que nos dejó a cada uno de nosotros. Dice también en Deuteronomio 6, del 6 al 7, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y se las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Da una enseñanza muy significativa a lo que es nuestra labor también. Yo creo que como padres, como ministros, como sacerdotes también del hogar, esta enseñanza que hay que impartir. ¿Cómo puede la iglesia entonces, pastor, implementar justamente la enseñanza ahí en el hogar? Bueno, interesante pasaje que usted ha citado, hermana María Cristina, porque el libro de Deuteronomio sabemos que es parte de los libros de la palabra de Dios del Antiguo Testamento, el último libro de Moisés, del Pentateuco. Y el nombre Deuteronomio significa repetición de la ley. Y la pregunta es, ¿por qué tiene ese nombre? ¿No es cierto? Que repetición de la ley. Y bueno, es porque luego de 40 años en el desierto se había levantado otra generación en Israel y necesitaban que se les repitiera nuevamente la ley de Dios, porque ellos ya no la conocían. Sus padres habían salido de Egipto, sus padres habían visto los grandes milagros del Señor en la liberación sobrenatural, en el cruce del Mar Rojo, y esta nueva generación necesitaba repetírsele, escuchar nuevamente lo que Dios había hecho. Y ese pasaje del Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 6, dice que una de las funciones de los padres es enseñar la palabra a sus hijos, ¿sí? Ahora bien, la iglesia puede complementar esa labor, deber y responsabilidad de los padres, y creemos que es muy importante. No podemos trabajar por un lado la iglesia y por otro lado los padres. Tenemos que trabajar juntos. ¿Y cómo lo puede hacer? La iglesia puede enseñar a los niños a través de la escuela dominical, por ejemplo. Y también, que creo que es muy importante, la iglesia puede enseñar a los padres para que ellos aprendan cómo enseñar espiritualmente a sus hijos. Es decir, tenemos escuela para niños o jóvenes, escuela dominical, y escuela para padres, en la cual ellos aprenden a través de la iglesia de cómo entregar la palabra de Dios. Hermana María Cristina, si uno también revisa a través de lo que ha sucedido de la historia, hay algunas cosas muy interesantes. Por ejemplo, en el mismo pueblo de Israel, algunos rabinos
de la Edad Media señalaban que era un mandato para los padres y era la base para el pueblo judío el que los padres desde pequeños enseñaran la palabra de Dios, la ley, la Torá le llaman ellos, ¿no es cierto?, a los niños desde una edad muy temprana. Y ellos usaban métodos, y esto es muy interesante, adaptados a su nivel de comprensión de los niños. Entonces, en un principio señalábamos que la Iglesia adoptó esta metodología de enseñanza de catecismo, una pregunta y una respuesta, y vemos que en el mundo judío, que ellos también aman la palabra del Señor, ellos también adaptaban métodos para enseñar a los niños. Y hay un hermano que es muy conocido por sus comentarios. De hecho, se dice que el príncipe de los comentaristas, leía la otra vez, que es Matthew Henry, el comentario de Matthew Henry. Yo creo que muchos cristianos lo hemos conocido. Y él señala de este pasaje que usted ha señalado, que es Deuteronomio capítulo 6, que es un mandato del Señor la educación espiritual dentro del hogar y que los padres deben ser los primeros maestros para su hijo, en un contexto cotidiano, porque dice estando en la casa y andando por el camino para instruirlos en la fe. Entonces, en definitiva, la primera responsabilidad de enseñar a los niños, a los jóvenes, es de los padres, pero la Iglesia tiene una labor muy importante de ayudar a los padres en esta labor, preparando cursos quizás de capacitación para los papás que no saben, entregar material para que se complementen lo que se hace en casa, ¿no es cierto? O sea, en la iglesia a lo mejor se trabaja una lección y los padres pueden reforzarla al llegar al hogar. Y también se pueden generar actividades donde los niños van aprendiendo a medida que avanzan acerca de la fe cristiana. En definitiva, la iglesia y los padres tenemos que trabajar de manera conjunta. Amén, así es. Yo también cuando comencé a escudriñar la palabra y a buscar versículos que me pudiesen ayudar, me di cuenta que este versículo también no solamente era para los padres, sino que para los abuelos y los que vinieran. Y quiero leerle un versículo, una porción de la palabra que se encuentra en Salmo 78. Salmo 78, aquí lo tengo, del 1 al 8, en la NTV, donde nos habla así como un poquito más claro y dice: oh pueblo mío, escucha mis enseñanzas, abre tus oídos a lo que digo, porque te hablaré por medio de una parábola, dice. Te enseñaré lecciones escondidas de nuestro pasado, historias que hemos oído y conocido, que nos transmitieron nuestros antepasados. No les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos. A la próxima generación le contamos de las gloriosas obras del Señor, de su poder, de sus imponentes maravillas, pues emitió sus leyes a Jacob, entregó sus enseñanzas a Israel, les ordenó a nuestros antepasados que se las enseñaran a sus hijos para que la siguiente generación las conociera, incluso los niños que aún no habían nacido, y ellos a su vez las enseñaran a sus propios hijos, de modo que cada generación volviera a poner su esperanza en Dios y no olvidara sus gloriosos milagros, sino que obedeciera sus mandamientos. Entonces no serán obstinados, rebeldes e infieles como sus antepasados, quienes se negaron a entregar su corazón a Dios. Como usted lo decía, una palabra repetitiva que siempre en el tiempo va a ir repitiéndose para que justamente no seamos obstinados, ni rebeldes, ni tampoco infieles a nuestro Dios. Hermoso pasaje que usted ha leído, hermana María Cristina, y yo creo que lo que eso nos muestra es que el evangelio y el cristianismo, la vida cristiana es algo de comunidad. La primera responsabilidad es de los padres, por ejemplo, pero toda la iglesia puede ayudar, como usted decía. Incluso una hermana, no sé, me imagino una hermana soltera, quizás que es mayor de edad, puede ayudar a los padres más jóvenes, puede ayudar a los niños mostrándole el carácter del Señor. Entonces, eso es maravilloso, es algo que hacemos entre todos, de mostrar a Cristo en la vida de la iglesia a las nuevas generaciones. Así es.
Así es, una palabra que no debe cesar ni tampoco debe dejar de entregarse. Sabemos que en el mundo de hoy en día hay mucha maldad y la maldad, como dice ahí, en los últimos tiempos se irá multiplicando. Y justamente muchas veces por esto mismo, yo creo, pastor, porque hemos olvidado muchas veces las verdades del Señor y las hemos dejado quietas sin poder compartirlas justamente con nuestros hijos o con los jóvenes que se están como acomodando al mundo y no adaptando a lo que es la palabra del Señor. Entonces hay mucho papel en juego que tenemos justamente los que estamos compartiendo la palabra del Señor e entregando también las instrucciones de Él. Pastor, aspirar al ministerio requiere un compromiso pero constante para el desarrollo del carácter, ¿cierto? Cristo en su perfección nos conoce y conoce las virtudes necesarias y nos guía por medio del Espíritu Santo también para crecer en cada área de nuestras vidas. Y la Biblia es clara también en cuanto al liderazgo. En 1 de Timoteo 3:2 dice ahí, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, tiene varias virtudes. Entonces, con respecto a esto, pastor, porque Pablo también enfatizaba en la necesidad de líderes con carácter aprobado. Entonces, con respecto a esto, ¿qué papel juegan los pastores y justamente los líderes en la educación cristiana? Wow, usted nos colocó esta gran responsabilidad sobre nuestros hombros, pero en realidad es lo que la palabra del Señor dice. Y como usted dice en 1 de Timoteo capítulo 3, que se habla de los requisitos de los líderes, sabemos que nuestras iglesias cristianas tienen distintas maneras en las cuales llaman a sus líderes, ¿no es cierto? Obispos, pastores, ancianos, y bueno, algunos mezclan también estos nombres, pero lo interesante de acá es que nos está dando una lista del carácter que debe tener este líder, como usted ha señalado, y en medio de eso, al finalizar el versículo 2, dice esta expresión de apto para enseñar. De tal manera que nos dice que aquel que va a ser líder tiene que tener dentro de todas estas características esto de tener la capacidad de enseñar. Esa palabra es didácticos, ¿ya? Es decir, y voy a leerle a algunos comentaristas que han dicho respecto a qué significa esto de apto para enseñar. Por ejemplo, Juan Calvino señalaba que tiene que conocer las Escrituras y tener la capacidad de comunicarla. Eso es muy interesante porque hay personas que conocen mucho las Escrituras, pero cuando lo tratan de hacer se enredan, ¿no es cierto? O usan palabras muy complejas y la iglesia, no sé, jóvenes, niños, lo que sea, dicen, no entendimos nada. De que sabe, pero nosotros no la entendimos. Claro. William Barclay decía que es también la capacidad de persuadir, es decir, no es solo enseñar algo teórico, no es solo decir, miren, esto es lo que dice la Biblia en tal pasaje, sino que uno como oyente diga, esto es lo que Dios pide de mí y Él me persuadió, el pastor, el anciano, a que esto tengo que considerarlo en mi vida. Es interesante ese complemento. Otro comentarista dice que es un conocimiento profundo de las Escrituras, de la teología y la capacidad de aplicarla a situaciones prácticas. Me interesó ese, hermana María Cristina, porque creo que usted lo que dijo antes es lo que nos está sucediendo ahora como iglesia y me parece que nuestros auditores también lo pueden ver, que nos está costando el transmitir las verdades del Evangelio a las nuevas generaciones. Y podríamos buscar muchos factores para eso. Pero en definitiva lo que dice este hermano, A.T. Robertson, un comentarista del idioma griego, es que un buen maestro, alguien que es apto para enseñar, lo va a lograr aplicar a situaciones prácticas. Es decir, si le está hablando, podríamos decir, a un grupo de jóvenes cristianos universitarios, él va a tratar de aplicar la palabra de Dios a su situación práctica. O si le está hablando a jóvenes que están en el colegio, ¿no es cierto?, y que sufren muchas veces distintos temas en esa edad
una crisis de identidad, por ejemplo, va a poder aplicar la palabra de Dios a su situación. En definitiva, cuando uno va desplegando, desarrollando esto que dice la Biblia acerca del rol de los líderes, nos damos cuenta de que el líder debe ser un apto para enseñar y que eso implica conocer la palabra, saber aplicarla, lograr que los receptores quieran hacer lo que Dios demanda. Un último comentario de un hermano acerca de esto dice lo siguiente, Craig Kinner, dice él: un obispo debe ser capaz de enseñar a diferentes audiencias, adultos, niños, nuevos creyentes. Se adapta. Y en diversos contextos, utilizando métodos apropiados para cada situación. Entonces, bueno, para los pastores o líderes de las iglesias que nos están escuchando, no queremos sobrecargarlos, pero sí vemos que aquí hay un mandato del Señor para todos nosotros que estamos ejerciendo un liderazgo espiritual en las iglesias, apto para enseñar, y el Señor nos permita a todos nosotros lograr hacerlo de la mejor manera posible en pro de las nuevas generaciones también. Así es, justamente esto es crucial para mantener esta sana doctrina y también la estabilidad de la iglesia. Y bueno, yo quiero dejar también en claro de que no solamente esto es para los pastores, sino que para cada creyente que estamos escuchando, estamos nosotros recibiendo estas instrucciones para que también nosotros podamos también llegar a ser a la estatura de Cristo perfecto, sin que falte ninguna cosa en nuestra vida. Y estamos llamados nosotros a exhibir justamente estos frutos del Espíritu Santo como una señal, yo creo, de madurez y de firmeza también en la fe que estamos poniendo en el Señor. Es muy importante eso. Bueno, quiero llevarlo justamente a este otro pasaje de la palabra, en donde habla justamente de la instrucción de los niños y de los jóvenes. Ahí en Proverbios 22:6, que es un proverbio de instrucciones, o sea, un proverbio en donde nos da a nosotros también tareas específicas a las cuales nosotros hemos sido puestos aquí para poder enseñarles a ellos. Dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Yo sé que los proverbios no son promesas de Dios, sino que son consejos. Yo lo he visto así, que son consejos e instrucciones que nos ayudan a vivir una vida en paz con Dios y con las demás personas también. Y en este versículo justamente anima a los padres a esforzarse justamente a instruir bien a sus hijos. ¿Cómo puede justamente la iglesia, en este caso, fortalecer esta fe de los niños y de los jóvenes? Es maravilloso ver cómo hay esta coherencia en cuanto a la labor de la iglesia y bueno, también de los padres, de enseñar a las nuevas generaciones, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, hermana María Cristina. Y en este pasaje que usted hablaba de Proverbios capítulo 22, versículo 6, muy conocido, ¿no es cierto? Muy utilizado en escuelas dominicales, los maestros siempre lo están recordando y los papás, como usted dice, a veces lo tomamos como una promesa de que siempre, ¿no es cierto?, cuando se entrega una instrucción cristiana a las nuevas generaciones, él finalmente va a hacer, digamos, una profesión de fe por Cristo y va a caminar con el Señor. Pero en realidad no es una promesa en sí, aunque sí queremos que el Señor haga eso, obviamente, pero sí es un consejo a seguir. Justo durante esta semana estaba escuchando un audiolibro del hermano Pepe Mendoza de Proverbio para Necios. Y él hablaba un poquito acerca de esto que usted dice, que Proverbios en realidad nos está animando a cómo vivir una vida sabia delante de Dios. Y una área es, yo como creyente que soy padre, o nosotros como iglesia que estamos formando nuevas generaciones, es cómo les instruimos. Y es interesante, hermana María Cristina, que esa palabra que ha sido traducida en la Reina Valera como niño puede también, como usted bien dijo, aplicarse a jóvenes. Es la palabra nahar. Y una vez leía también en un comentarista de Proverbios que él señalaba que incluso
se utilizaba la palabra nadar en el contexto hebreo para una persona que podría tener hasta 40 años. Uno ahí se sorprende quizás de eso, pero la idea era lo siguiente. Esa instrucción, la instrucción de la palabra de Dios es muy importante, y una persona incluso puede tener 20 años, y uno en nuestro mundo lo diría, ya es un adulto. Sí, es verdad. Pero aún necesita instrucción de Dios para esa etapa de la vida. El insertarse en el mundo laboral, el estar en estudios, ¿no es cierto? Y cuando a lo mejor a los 30 o alrededor de los 30, ese creyente, esa jovencita, está empezando una vida, ¿no es cierto?, matrimonial, por ejemplo, necesita nuevamente una instrucción en esa etapa de la vida. Dicho de otra manera, la iglesia necesita fortalecer la fe de los niños y de los jóvenes en las distintas etapas que están. Necesita aplicar la palabra de Dios a las distintas etapas en las cuales cada uno está. Si un joven está viviendo una crisis, como decíamos antes, de identidad por la presión que está viviendo en el colegio, necesita escuchar lo que Dios tiene que decirle a él. Entonces, demos algunos consejos prácticos respecto a esto. Creo que la iglesia tiene que tener un programa de educación sistemática y constante. Nosotros los líderes tenemos que tratar de organizar un programa de educación sistemática y constante. Por ejemplo, quizás en los sermones tiene que haber un orden. Sabemos que el Señor a veces nos cambia el orden, por supuesto, pero tiene que haber un orden. Si se va a trabajar con niños, tiene que haber una educación sistemática, ordenada. La idea no es solamente que haya una hermana que tome a los niños, ¿no es cierto?, que están metiendo bulla en el culto, haciendo mucho ruido, y les diga, ya, pinten esta hoja, sino que haya un propósito más allá, un propósito pedagógico. En segundo lugar, debemos los que somos adultos modelar una vida piadosa, porque nuestros niños y nuestros jóvenes sobre todo nos van a ver a nosotros, aparte de lo que enseñamos, cómo estamos viviendo. Reflejamos lo que vivimos, somos coherentes entre lo que decimos, hablamos y hacemos. En tercer lugar, creo que una muy buena oportunidad es darle un sentido bíblico a incluso las fiestas que hasta el día de hoy están en nuestro calendario, que tienen un trasfondo cristiano. Me refiero, por ejemplo, Semana Santa. Uno puede usar esa oportunidad en el culto de ese día y no que pase como cualquier día más, sino que mostrar la importancia de esa última semana en la vida de nuestro Señor. O que quizás esto causa mayor polémica en el mundo cristiano, la fecha de Navidad, independientemente de cómo veamos esa fecha, si corresponde exactamente a la fecha que estuvo el Señor o no, utilizarla como una oportunidad de recordar el nacimiento del Señor Jesucristo. Y finalmente, lo último, creo que, aparte de esto de la educación sistemática, modelar una vida piadosa, celebrar algunas fiestas con un sentido cristiano, una vida de comunidad. Es decir, que vean en la iglesia relaciones de amor, de hermandad, de cuidado, que no se dan fuera de ella. Cuando llega un joven a una iglesia cristiana y ve que ahí le tratan bien, con amor, con respeto, y eso no se da a lo mejor en el contexto de sus estudios, él nota la diferencia. Creo que eso puede ser de mucha ayuda para fortalecer también la fe de nuestros niños y jóvenes, hermana. Amén, así es. Yo me recordaba de que esto es bien práctico. Cuando nosotros enseñamos a nuestro hijo recién a aprender a caminar y ellos por fin logran caminar, es algo que nunca olvidan, el caminar, porque alguna vez se les enseñó a caminar. Justamente esto es lo mismo cuando nosotros, porque también fui maestra de escuela dominical de Campos Blanco, enseñamos esas lecciones, que las preparamos con mucho amor para los niños, esas lecciones constantes que ellos reciben, que es algo que tampoco nos olvidan. Yo creo que el mejor ejemplo para ellos también son sus padres. Nosotros, los padres, si queremos que nuestros hijos sean hijos de bien, también debemos nosotros predicarlos con nuestro ejemplo. Un ejemplo sincero, que ellos vean en nosotros, que sean inspirados a seguir los pasos que nosotros estamos siguiendo.
En Filipenses 4:9 justamente dice, pongan en práctica lo que de mí han aprendido, lo que han recibido y oído, lo que han visto en mí, y el Dios de paz, les promete, y el Dios de paz estará con ustedes. Una promesa tan linda de saber de que si yo estoy aprendiendo y recibiendo y haciendo lo que he aprendido del Señor y las instrucciones que se me han dado, el Dios de paz estará conmigo todos los días. Una promesa tan linda, y lo mismo lo decía el apóstol, imítenme a mí como yo imito a Cristo. O sea, es un referente para nosotros muy especial de poder hacer y seguir lo que hacía el Señor con nuestras vidas y con nosotros. Ejemplos lindos de poder practicarlos también. Y aquí, pastor, vamos a pasar a una pregunta. Yo creo que a lo mejor delante usted me decía, wow, pusiste todo esto en el peso de nosotros los pastores, pero aquí hay algo tan importante que vamos a tratar también, de que es justamente de la importancia de asistir a la iglesia, de no dejar de congregarse, la comunión diaria, regular, real, con otros cristianos. Y yo creo que es un componente, pero muy esencial justamente también para el crecimiento, para la perseverancia. Y el escritor aquí de Hebreo dice que vivimos con la esperanza de que el día del regreso de Cristo está próximo. Cuando dice que en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Se da cuenta? Comprenderemos justamente la importancia de animarnos unos a otros en el camino en la fe. Y si dejamos de reunirnos, ¿qué pasará? ¿Cómo vamos a recibir ese apoyo? ¿Cómo vamos a recibir ese ánimo? ¿Cómo vamos a seguir caminando si no tenemos esa instrucción? En Filipos, aquí Pablo también les decía a ellos, no mirando cada uno por lo suyo propio. O sea, yo si conozco estas verdades no son para mí y para mí no más, sino que cada cual por los otros, mirando también por los otros, por los que necesitan ser salvos, por los que necesitan conocer esta verdad. Dios nos llama justamente a nosotros para velar por nuestros hermanos también y hermanas en Cristo. Entonces, ¿por qué es importante, pastor, asistir regularmente a la iglesia? Bueno, dando la misma respuesta corta que dimos al principio de este programa, podría ser porque el Señor lo manda. Y ya para nosotros los cristianos debiese eso ser suficiente, ¿sí? Pero siempre queremos desarrollar más acerca de esto. Porque la pregunta sería, ¿por qué en Hebreos 10:25 el Señor lo manda? Y la respuesta, creo yo, es porque el evangelio, el cristianismo, es una vida en comunidad. Nosotros no nos damos cuenta, pero vivimos en un tiempo, en una época muy individualista. Y de hecho, incluso hasta nosotros los cristianos a veces podemos leer la Biblia con un espíritu individualista. Entonces yo estoy en la comodidad de mi hogar, sé que no voy a tener que estar lidiando con otras personas si es que estoy en mi hogar, que son complejas, que tienen diferente carácter, que de pronto no son fáciles en el trato, en las congregaciones locales me refiero. Y digo, bueno, el Señor ya me salvó, y de hecho a veces uno incluso ha escuchado esta expresión que yo recibí a Cristo como mi Señor y Salvador personal, que casi es como algo mío nomás y de nadie más. Pero el Evangelio se vive en comunidad. Las cartas del Nuevo Testamento, la gran mayoría fueron escritas a iglesias. Y las que sabemos que fueron escritas a personas, Timoteo, Tito, ¿no es cierto? Detrás de ellos habían iglesias a las cuales ellos estaban sirviendo. Entonces, el Nuevo Testamento fue escrito a iglesias, no solamente a individuos. Un pastor, hermana María Cristina, llamado Dietrich Bonhoeffer, él escribió un libro que se llamaba Vida en Comunidad. Y me gustaría leer algo que él dijo que creo que nos puede ayudar a entender esto. La comunidad cristiana no es un ideal que debamos realizar, sino una realidad creada por Dios en Cristo en la cual podemos participar. Y
lo que él está tratando de decir es que cuando nosotros estamos en el culto público adorando a Dios con otros, yo me doy cuenta que el Evangelio, esta realidad de Dios y el sacrificio que Cristo hizo por nosotros, nuestro Señor, nuestro Salvador, no es algo solamente para mí como individuo. Yo soy parte de algo más grande, que Dios me da el privilegio de estar con otros que Dios también ha salvado, de distinto trasfondo, distinta cultura, de distintas familias, distinto nivel socioeconómico, pero todos tenemos algo en común. Somos parte de la iglesia de Cristo que Él ha salvado. De tal manera que yo quisiera animar también a todos nuestros hermanos a congregarse. Si vamos a dar un buen testimonio a nuestros hijos, algo clave para eso es que nosotros nos congreguemos. Ellos van a ver, para mi padre, para mi madre es importante congregarse. Y eso obviamente va a hablar, como decíamos antes, mucho más que muchas palabras que nosotros tengamos en nuestra mente o que queramos decir. Amén. Así es, pastor. Bueno, ya estamos casi culminando. Se nos ha hecho cortito ahí el programa, muy edificante. Y bueno, y sabiendo justamente como para terminar esta última pregunta de que no solo es por nuestro bien el poder congregarnos, sino que es para el fortalecimiento también de toda la edificación, como lo hablábamos antes, del cuerpo de Cristo. Como la Escritura nos dice, no dejando de congregarnos. Entonces aquellos que a lo mejor les faltaba ese empujoncito, que sean empujados ahora, que puedan buscar una iglesia y puedan congregarse para que también puedan renovar ahí su espíritu, como lo decía también ahí el escritor, renovando su interior día a día y dando gracias al Señor porque le tenemos a Él y porque también podemos llegar a ese lugar en donde podemos congregarnos, buscar de la comunidad, buscar también del pastor y que pueda edificar también nuestra vida a través de la palabra que se comparte. Pastor, como le decía, ya hemos llegado casi al término, pero damos las gracias al Señor por su vida. Le agradecemos por ese tiempo también entregado de poder dar este mensaje para cada uno de los hermanos, hermanas, amigos también que nos escuchan. Y queremos esperar también a todos nuestros hermanos para el siguiente programa. Pastor, le doy ahí la oportunidad para que pueda despedirse también. Muchas gracias, hermana María Cristina, y también a todos aquellos que nos siguen, nos ven o nos oyen a través del Ministerio Armonía. Bueno, que el Señor nos ayude y nos bendiga también. Amén, pastor. Bueno, esperamos, como decía, a todos nuestros auditores para el próximo programa para seguir conversando justamente de estos temas muy importantes para toda la familia cristiana. Junto al pastor le mandamos un fuerte abrazo y nos despedimos y decimos, esto fue Educando Bien. Dios les bendiga. ¿Quieres volverlo a escuchar? Encuentra Educando Bien en Armonía en Spotify, Apple Podcasts y armonía.cl. Cada semana un nuevo episodio.